Bien, vamos a un tema de salud relevante. El Ministerio precisamente ha advertido que los casos nuevos de COVID-19 han aumentado un 50% en la última semana. Esto en medio del proceso de vacunación también contra la viruela del mono, que comenzó el pasado miércoles y que en una primera etapa está dirigido a contactos estrechos. Queremos analizar esta situación, ambas cosas. Nos acompaña para esto el Seremi de la Salud de la región metropolitana, Gonzalo Soto. Muchísimas gracias, Seremi, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Partamos hablando de la viruela símica para aquellas personas que van a poder recibir la primera dosis de vacuna. ¿Cuál es el público objetivo? Porque aquí también empieza como de manera focalizada este plan, ¿no? Exacto. Bueno, es una muy buena noticia. Somos el primer país de Latinoamérica donde se inicia justamente se dispone justamente de vacunas para enfrentar de alguna manera este brote de viruela al mono, gracias a un poco a la coordinación que ha hecho el Ministerio de Salud con la Organización Panamericana de la Salud. Y este está dirigido específicamente a los contactos estrechos, contactos íntimos de las personas que son casos confirmados de viruela al mono. Ya. Es muy importante que ese es el grupo de alguna manera que está focalizada esta estrategia. ¿Y cómo se hace esa pesquisa? En el fondo ya tenemos un individuo cuyo diagnóstico se confirma. Se dice esta persona tiene la viruela del mono. ¿Ahí qué se hace? ¿Se empieza a buscar a sus contactos estrechos y se los invita a vacunarse, se los obliga a vacunarse o se espera que esas personas tomen contacto con el ministerio? Exactamente. O sea, primero se hace una investigación epidemiológica que hace la Seremi de Salud respecto a esa persona que es positivo para viruela del mono. O sea, hay trazabilidad. Digamos. Exactamente. Y esas personas que tienen la viruela del mono son las que nos proveen información de manera confidencial de cuáles son sus contactos estrechos, contactos íntimos, que pueden estar justamente en la población objetivo para poder vacunarse. La Seremi, al tener esa información, y que se maneja obviamente de manera confidencial, que hace el contacto telefónico, vía correo de esas personas para invitarlos a vacunarse y de alguna manera hacerlo de manera oportuna. Es muy importante que si la vacuna se hace en los primeros 4 días después del contacto, la vacuna puede evitar que uno se enferme de viruela al mono. Si uno se vacuna entre el 5.º día y el 14.º día, uno lo que puede hacer es mitigar un poco los efectos de la enfermedad y que no se complejice. Ya, o sea, llegar lo más rápido posible es súper fundamental. Ahora, ¿es cualquier contacto estrecho, que en el caso de la viruela del mono es como estrecho, estrechísimo? No es el contacto estrecho del COVID, donde uno podría haber estado en una relación un poco más lejana. Aquí estamos hablando de gente que ha tenido contacto muy íntimo, pero no sé si es para todos o es para personas que necesariamente pueden agravarse más. ¿Cómo se maneja eso y cuánto se focaliza? Sí, bueno, primero, claro, efectivamente, el contacto estrecho tiene que ser un contacto piel a piel. Eso es importante. Lo otro es que las personas que han tenido contacto estrecho, contacto íntimo con una persona que haya sido un caso confirmado de viruela al mono, además tienen que estar pasando, por ejemplo, con algún problema de salud, por ejemplo, que tenga una inmunodepresión, por ejemplo, estén pasando por un tratamiento. O sea, pacientes más crónicos. Claro, con un tratamiento de cáncer, por ejemplo, o VIH, también embarazadas. O sea, hay una especificidad efectivamente para poder la autoridad sanitaria definir efectivamente quién se vacuna y quién no. En este caso, las vacunas, somos el primer país de Latinoamérica, son pocas vacunas, es importante focalizarlas en este primer momento para las personas y el foco de más riesgo. Ya, o sea, un contacto estrecho que fuera una persona sana, súper sana, no tendría que vacunarse. No entraría entre la categoría justamente para vacunarse en este momento. El Ministerio de Salud tiene como una segunda etapa más adelante que quiere implementar, es, por ejemplo, una vacuna preventiva antes de tomar contacto, por ejemplo, para el personal de salud, que puede estar manipulando las muestras o puede tener contacto con las personas que consultan por viruela al mono. Ya, ¿cómo estamos hoy día en términos de diagnósticos? ¿Cuántos casos tenemos, por ejemplo, en la región metropolitana? ¿Es algo que se ha ido aumentando, se ha ido controlando? Porque al comienzo se elevó como la alerta, porque esto empezó a como expandirse en el mundo y uno decía, ¿hasta dónde va a llegar a escalar? Hoy día está bastante controlado, está en un crecimiento permanente. ¿Cuál es la situación actual de la viruela del mono? A nivel nacional son más de 1000 casos los que se han confirmado de forma acumulada. Y en la región metropolitana, de manera acumulada, son más de 900 casos. Hoy día activos son 103 casos los que tenemos en la región metropolitana. Si uno lo mira de manera acumulada, efectivamente, ha sido un brote que ha estado al alza. No obstante, la aceleración de esos nuevos casos ha disminuido. O sea, por ejemplo, en algunas semanas, al mes del brote, teníamos 100 casos semanales, que eran nuevos casos, y hoy día son menos de 40, 30 casos semanales los que se están diagnosticando. O sea, ha habido de alguna manera menos casos que semanas anteriores, pero esa tendencia uno la tiene que ver
obviamente, en los próximos meses que se vaya efectivamente confirmando. Yeah. De los 103 casos efectivamente activos que hay en la región metropolitana, son los 103 casos que están bajo un seguimiento de la Seremi, que de alguna manera hace una investigación epidemiológica, y por eso es muy importante que las personas tengan la tranquilidad. La autoridad sanitaria, desde el primer caso que hubo en Chile, hemos resguardado que la confidencialidad a toda costa, y precisamente eso es lo que ha permitido que las personas puedan entregar de manera confidencial los antecedentes de sus contactos íntimos y personales para poder de alguna manera contactarlos desde la Seremi y poder indicarle en qué lugar se tienen que vacunar. ¿Ese caso cero da origen a todo el resto de los casos? ¿O No. ya hay una transmisión en el fondo que empieza a como sumarse desde otros focos de contagio? No, casi el 75% de los casos es que tiene algún antecedente, un nexo epidemiológico con una visita a Europa. Eso así de alguna manera comenzó el Nuevamente la brote. globalización en el fondo ha ayudado a que esto aumente. Exacto, o sea, el haber viajado y haber tenido contacto con una persona extranjera era un indicador efectivamente que podía ser el nexo epidemiológico más probable. Efectivamente, después de la investigación epidemiológica, casi el 80%, 75% son por haber estado en contacto con una persona que haya viajado o haber viajado a Europa. Y hoy día, o sea, precisamente no fue en base al primer caso, sino fue un poco de esta globalización y de la posibilidad de viajar. Usted me hablaba de la diferencia de vacunarse los primeros 5 o 4 días y lo que viene después. Cuando una persona, por ejemplo, no ha sido declarada como contacto estrecho y en el fondo el ministerio no tiene cómo llegar a ella, ¿vale la pena o debería igual vacunarse si ya está teniendo síntomas? Si en el fondo sola esa persona empieza a sospechar que a lo mejor hay algo y va, se atiende y es un caso confirmado. O sea, el llamado es ante cualquier sintomatología que tenga que ver, por ejemplo, con la viruela del mono, que son exantema, fiebre, mialgia, dolores de cabeza, y que haya estado en contacto con una persona que haya tenido viruela, lo importante es consultar. Claro, que el tema es que a lo mejor uno estuvo con una persona que no sabe que tenía la viruela. A eso me refiero. Si en el fondo una persona empieza con síntomas sin saber que lo que pasa es que estuvo con alguien enfermo, a lo mejor va a empezar con estos síntomas, ¿ahí ya la vacuna sirve o llega tarde? Es hasta la recomendación que hace el CABEI, que es la comisión justamente que está en el ministerio respecto a esto, que es hasta los 14 días, desde el contacto. Hasta los 14 días está recomendado. Entonces, por eso es importante consultar oportunamente y también oportunamente, de alguna manera, comunicar cuáles fueron los contactos estrechos o los contactos íntimos para poder rápidamente nosotros de una manera oportuna avisarle a esa persona. Ahora, es muy importante que este proceso de vacunación es de 2 pasos. Primero, esta primera vacuna, tiene que haber una ventana de 30 días para después una segunda vacuna. Ya, ese es el esquema de vacunación en Exacto. este caso. Nos vamos a quedar bien atentos porque esto partió ahora y vamos a ir viendo cómo se suministran estas dosis de vacunas que, por lo que usted me dice, igual podrían ir aumentando en el tiempo, pero esta es la forma de partir, focalizándolo bien en los grupos de mayor riesgo. Quiero ir al tema del COVID, porque... claro, se flexibilizaron las medidas, hoy día nos sentimos todos un poco más libres, no estamos usando la mascarilla como lo usábamos antes, pero está pasando lo que algunos expertos advertían, que nuevamente estamos teniendo más casos de COVID. Ayer superamos la barrera de los 6.000, que es algo que no veíamos hace tiempo. Desde el Ministerio se decía que hemos tenido un alza de un 50% en la última semana o las últimas 2. ¿Cómo están mirando ustedes desde el Ministerio de Salud este aumento? ¿Qué tan preocupante es? Hay, de hecho, expertos que ya dicen que, por ejemplo, la mascarilla se debería volver a usar de manera obligatoria en el transporte público. Sí, bueno, nosotros estamos muy atentos como autoridad sanitaria de la región metropolitana a la situación metropolitana. No obstante, el Ministerio de Salud permanentemente está monitorizando la situación nacional y también fuera, en el extranjero. Efectivamente, ha habido un aumento de casos, no solamente en Chile, sino a nivel global, principalmente en el hemisferio norte. Están en un momento también estival que está ya comenzando la primavera, o sea, otoño-invierno. Efectivamente, no ha habido un aumento de casos en Europa. En Chile había un aumento de casos en la región metropolitana más o menos un 40%. No obstante, lo que ha generado un poco estas variantes que han proliferado en los últimos meses, que son un poco linajes que dependen de Omicron, que es la variante que ha estado más presente en nuestro país, han aumentado esta capacidad de contagiar, pero no han implicado un impacto en nuestra red asistencial, ¿ya? Eso es una buena noticia. Por ejemplo, en el peor momento de la pandemia eran más de 4.000 personas que podían estar, por ejemplo, en una cama, en una UCI.
Claro, y ahí teníamos como el susto de que este estrés terminara por no tener camas disponibles, digamos. Claro. Se tuvo que trabajar para irle poniendo camas al sistema. Claro, hoy día a nivel nacional son como 96 personas que están hoy día en UCI y a nivel regional, en la región metropolitana, son 46 personas. O sea, ha habido un impacto muy bajo comparado con otros momentos de la pandemia. Y también en la urgencia, o sea, las consultas. Entonces, eso ha permitido que sigamos de alguna manera en una fase de bajo impacto sanitario, o sea, las 52 comunas de la región metropolitana están en esa situación. Y por supuesto, si hubiera esto implicara, por ejemplo, que impactaran las redes asistenciales, tengamos un aumento de casos que puede implicar, por ejemplo, personas que estén en UCI, por supuesto la Autoridad Nacional nos va a indicar efectivamente que tendremos que pasar a otra fase en donde sí eventualmente se pueda indicar si uso mascarillas, pero solamente si la situación epidemiológica lo permite. Ya, pero hoy día no es momento entonces para plantear el volver atrás. En este momento no, porque efectivamente las variables más importantes para poder definir que estamos en bajo impacto, o mediano o alto impacto, solamente las que tienen que ver con la urgencia y también las hospitalizaciones siguen bajas y han venido a la baja. Claro, y esto yo me imagino que también tiene que ver con la vacuna, digamos, que ha sido la gran herramienta para que podamos tener, no sé, un aumento de casos, pero casos que agravan menos y que no significan terminar falleciendo, como era en el peor momento cuando no existía la vacuna y ahí en realidad estábamos todos encerrados por miedo a morir por COVID. Sí, muchas gracias por esa pregunta y ese comentario, porque efectivamente hoy día a nivel nacional más de un 80% de las personas mayores de 18 años tienen la cuarta dosis. Si uno verifica en cualquier portal internacional de salud pública y verifica el porcentaje de vacuna refuerzo, o sea, Chile está muy por sobre cualquier otro país del mundo respecto al avance en la vacunación del cuarto refuerzo. Y eso es una garantía que nos ha permitido a nivel nacional justamente poder mantener las medidas de protección, porque efectivamente esa inmunidad es la que de alguna manera está bien, y en la región metropolitana también, casi un 78% personas mayores de 18 años, también con la cuarta dosis. También hace poco comenzamos, también, primer país latinoamericano en poder implementar la vacuna bivalente, justamente a las personas que pueden revestir de mayor riesgo. O sea, en ese sentido, se han estado haciendo las cosas como Estado, lo hemos estado haciendo hace harto tiempo, desde que empezó la pandemia, se han venido reforzando en los últimos meses y efectivamente eso nos permite estar en esta situación actual. ¿Cómo va ese plan de vacunación con la vacuna bivalente? Porque el primer plazo hasta el 4 de noviembre, si mal no recuerdo, y había ahí un objetivo de llegar por lo menos al 80% de la población, que en este caso es la población objetivo, porque no es para toda la población. ¿Cómo van en el ritmo, en la respuesta que han tenido esas personas? Sí, bueno, primero esta vacuna efectivamente tiene bivalente porque aborda justamente lo que es la variante Omicron y también la de Wuhan, que fue la inicial. Claro. ¿Ya? La población objetivo es funcionarios de salud, justamente que tengan contacto con personas, por eso en ese nivel de avance ha sido alto. Nosotros hemos estado personalmente visitando varios centros y puntos de salud que han dispuesto los servicios de salud en la región metropolitana y bueno, esperamos que ese nivel de avance hoy día nos permita ya avanzar después en la segunda etapa, que son las otras poblaciones objetivas. Pero entiendo que pacientes inmunocomprometidos estaban en esta primera etapa, ¿no? Después ya en una segunda venían los adultos mayores y ahí se ampliaba un poquitito como la posibilidad. Exactamente. Ya, y esos pacientes inmunodeprimidos, yo no sé si llega el sistema a ellos acuden a los centros de vacunación para saber en el fondo cuánto está respondiendo ese público objetivo a este llamado. En general, ellos han estado acudiendo, no obstante, la atención primaria tiene de alguna manera la base para poder hacer proactivamente el contacto con esas personas. Por eso es que el llamado también es poder estar informados justamente en la página web del Ministerio de Salud, también de la Seremi y la región metropolitana, los distintos puntos donde justamente las personas se pueden vacunar. Hoy día, por ejemplo, en este momento hay más de 200 puntos para ir a vacunarse, incluso la gente que está rezagada de las primeras dosis del COVID, como también a las que ahora pueden acceder a esta nueva vacuna bivalente para el COVID. Sí, pues hay planes de vacunación como para los niños, por ejemplo, que siguen su curso habitual. Entonces, qué bueno que se esté dando esta como vacunación en distintas capas para distintos grupos. La idea es que sigamos reforzando que la vacuna es lo que nos permite tener algo más de libertad hoy por hoy. Sí, y además recordar y reiterar que tenemos puntos de vacunación también en los fines de semana. O sea, justamente para poder acortar la brecha, lo importante es acercarnos a las personas que puedan tener un punto de acceso para vacunarse lo más cercano a sus casas o a su lugar de trabajo y así protegernos.
Muchísimas gracias, Seremi, por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Conversábamos entonces ahí con el Seremi de Salud de la región metropolitana, Gonzalo Soto. Vamos a